disponibles, profesionales, y que en este caso, bueno, ¿quién no conoce hoy por hoy al doctor Miguel Ángel García Gallegos? Y bueno, aquí está solamente un poquitín del currículum del doctor, y por ahí al final cuando me lo envió me dice etcétera, 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 y así es. Creo que el objetivo principal del doctor Eduardo es traer profesionales con el conocimiento, la veracidad de la información que les vamos a compartir y obviamente hablar del donador de cisteína. Bueno, hablando del doctor Miguel García, médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, médico de urgencias del Hospital General de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, certificado en ATLS, Advanced Trauma Life Support, por el Colegio de Cirugía de los Estados Unidos en American College of Surgeons, certificado en el Colegio de Médicos Generales de México, diplomado en nutrición, cursos de extracurriculares de nutrición, es coordinador estatal de planificación familiar de Aguascalientes, es coordinador estatal de la Casa de Salud y primer nivel de Aguascalientes. De criterio dentro del área médica. Recuerden que el cuerpo humano es tan complejo que a la fecha no se ha podido descubrir todos los fenómenos de lo normal y mucho menos de lo que no es normal. Así que esto es una plática de lo que se tiene de información a la fecha y, por supuesto, qué es lo que tiene que ver nuestro donador de cisteína con este fenómeno que está pasando a nivel mundial, que tiene que ver en este caso con la diabetes. Bueno, yo voy a platicarles muy rápidamente algo como tipo la miel. Y de ahí, estoy hablando de hace algunos siglos, y de ahí se ha ido estudiando lo que viene siendo este fenómeno de la diabetes. Esa elevación en los niveles de glucosa con el tiempo pues va afectando nuestra microcirculación, esas pequeñas arterias chiquititas que se encuentran en el cerebro, en las retinas, en el corazón, en los riñones, en los pies, en cualquier parte del cuerpo donde haya una circulación muy pequeña, se va afectando, se va destruyendo esa microcirculación. La circulación está llevando a través de la sangre esos nutrientes, ese oxígeno, y de a poco ese tejido se empieza a dañar, se empieza a destruir, hasta que ese órgano empieza a perder funciones o definitivamente muere ese tejido, ¿sí? Estamos hablando entonces de que la diabetes puede traer ese tipo de consecuencias y por tanto, después de afectar la microcirculación, empieza a afectar la macrocirculación. Esto es la circulación ya más grande, ¿ok? El origen de la diabetes es una serie de factores, se llama enfermedad multifactorial, porque afectan varias situaciones. Por supuesto, hay un factor genético, eso se sabe desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente para mucha gente no solamente se le puede echar la culpa al factor genético, o sea, hay un factor hereditario definitivamente, eso es algo que se sabe hace mucho tiempo, pero ya hay factores, entre comillas, nuevos, como nuestros cambios de hábito en la alimentación, las tallas, en el peso, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluso se han detectado que hay algunos tipos de situaciones virales, algunas infecciones virales, que llegan a provocar problemas en nuestro metabolismo y particularmente a nivel del páncreas, que es la glándula que produce nuestra insulina de forma natural. De tal manera que si te fijas hay varios factores que pueden provocar la aparición de una diabetes. Ahora, dentro de las diabetes mellitus, y hablo de la diabetes mellitus porque aunque no lo creas hay otros tipos de diabetes, ¿sí? Entonces, estoy hablando específicamente del tipo de diabetes en donde se eleva el nivel de glucosa. Vamos a hablar de que hay una clasificación. De hecho, hay varias clasificaciones de diabetes mellitus. Vamos a hablar de la clasificación en donde la diabetes se puede dividir en diabetes mellitus 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, ¿ok? A mí me tocó explicarte cuál es el tipo de diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Antes de entrar en esta diabetes tipo 1 y tipo 2, déjame decirte que hay un espectro entre la gente que no tiene diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Y que tampoco tiene la suficiente cantidad de glucosa como para determinar que es diabético. Algunos médicos eso lo clasifican como prediabetes, ¿verdad? Hay personas que hacen una serie de estudios con glucosa y le pueden determinar intolerante a la glucosa, pero finalmente, aunque no está diagnosticado como diabético esa persona, tampoco tiene sus niveles de glucosa dentro de la normalidad.
Y aunque algunos médicos no aceptan el término prediabetes, bueno, lo acepten o no, finalmente ahí hay un espectro en el cual simplemente podemos hacer mucho por ese paciente para que precisamente no caiga en todos los fenómenos que pueden llegar a generar una diabetes, ¿ok? Entonces, vámonos primero que nada con la diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente, ¿ok? Es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de las células que sintetizan o metabolizan tu insulina, o sea, tu páncreas es capaz de fabricar su propia insulina, lo hace. La insulina es una sustancia que introduce tu glucosa adentro de las células para que las células tengan combustible con que funcionar. Simple y sencillamente que la diabetes tipo 1 se caracteriza porque se destruyen esas células del páncreas que son capaces de fabricar esa insulina. O sea, significa que cada vez se produce menos porque se empiezan a destruir de forma masiva esas células, se llaman células beta, están en un área del páncreas que se llaman islotes de Langerhans. Hay que recordar que el páncreas no solamente produce insulina, también produce enzimas digestivas y otras hormonas, etcétera. Pero vamos a hablar, el tema que hoy nos interesa es el término de la insulina, por la situación de lo de la diabetes. Generalmente esas células se destruyen por un problema autoinmune. Esto es por una situación de que tu sistema inmunológico falla, en vez de defender ese páncreas lo ataca, no lo reconoce como algo propio, destruye esas células beta. Entonces al destruirlas, las poquitas que quedan, obviamente producen menos insulina y introduces menos glucosa a las células y todo ese exceso de glucosa se queda en la circulación, ¿sí? Y ya les expliqué que ese exceso de glucosa empieza a provocar fenómenos metabólicos inflamatorios con un estrés oxidativo muy elevado y a la larga va deteriorando los tejidos, iniciando por el área de la microcirculación, ¿ok? También se ha relacionado no solamente con fenómenos autoinmunes per se, sino también, te repito, por algunas infecciones virales, por exposición a cierto tipo de tóxicos, algunas situaciones de radiación, incluso en nuestra vida moderna a algunas situaciones de exceso de estrés, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero finalmente el origen es esa destrucción de esas células. Pero imagínate, cuando nos damos cuenta, cuando se empieza a elevar esa glucosa de forma importante, es porque ya se destruyó alrededor del 80 al 90% de esas células, ¿ok? O sea, ya cuando nos damos cuenta, ya hubo una destrucción increíblemente grande de esas células, y es cuando ese pacientito, porque esto siempre es en los niños, ¿verdad? Esto es generalmente en los niños, y entre más pequeños tienen un diagnóstico más malo, ¿ok? Empiezan a tener problemas de mucha sed, de mucha hambre, de que se adelgazan, incluso llegan a debutar con una cetoacidosis diabética, se desmayan, vamos al hospital y resulta que se trata de una hiperglicemia grave, una cetoacidosis diabética. Entonces, para cuando pasa eso es porque ya se destruyó una gran cantidad de estas células y obviamente hay que empezar a ingresar esa insulina porque es urgente meter esa glucosa a las células para que éstas tengan energía con que funcionar. ¿Okay? A grandes rasgos, esto es la fisiopatología o la explicación de por qué pasa la diabetes mellitus tipo 1. Hay que recordar que esto es una información muy superficial, en palabras muy sencillas, pero yo creo que lo he explicado de una manera adecuada para toda la población. Y hay que recordar que esas personas puede llegar un momento en el cual se destruya por completo el total de las células beta y tengan que ser personas insulino dependientes de por vida. Aquí lo importante es saber que estos pacientitos llegan a tener un pequeño periodo después de debutar en el cual pueden controlar su glucosa sin medicamentos o con un poquito de insulina. Esa ventana es la que nos avisa que el cuerpo logró hacer un mecanismo de defensa y a lo mejor en ese periodo es muy urgente poder hacer varias cosas, entre ellos la alimentación, pero por supuesto sería una ventana de oportunidad impresionante para poder elevar niveles de una sustancia que se llama glutatión, que precisamente su función es regular al sistema inmunológico para que, entre otras cosas, se deje de destruir nuestras células beta y que sobrevivan todas las que hay.
En un ser humano que no tiene diabetes, esas células tienen mecanismos de anti-apoptosis. Esto es que permite que se prolongue su vida útil por muchísimos años. Es un fenómeno que no todas las células del cuerpo tienen, ¿ok? Pero cuando una persona entra en ese estado de destrucción por diabetes, ese fenómeno se va. Y entonces esas células, aparte de ser destruidas por los anticuerpos, su tiempo de vida se vuelve más cortito, ¿ok? Sin embargo, todo eso puede ser muy ayudado si tú elevas niveles de glutatión. El problema es que en nuestra dieta actual, pues prácticamente ya no hay uno de los 3 aminoácidos con los cuales tú formas el glutatión, se llama cisteína bioactiva, y por eso la urgencia de que conozcas esta información, porque hay un producto que es un donador especial de suficiente cisteína como para que el cuerpo eleve rápidamente sus niveles de glutatión, regulando al sistema inmunológico y dándole una oportunidad extra a ese cuerpo de que deje de destruir esas células beta y que ese diabético tenga una oportunidad. Si no de dejar por completo la insulina, mínimo que no pase esa destrucción masiva y al menos que esos fenómenos de alteración en su metabolismo puedan disminuir de una forma muy drástica, ya que la mayor parte del daño de esos pacientitos tiene que ver con un estrés oxidativo muy elevado y nuestro glutatión es de lo primero que va a hacer, disminuir rapidísimo tu estrés oxidativo y con eso favorecer la conservación de tu vista, o sea, esto es, va a ayudar en los fenómenos de la, lo que viene siendo en los fenómenos de destrucción de tu retina, ¿verdad? Los fenómenos de destrucción a nivel de la circulación de tu cerebro, la microcirculación de tu corazón, de tus riñones y de tus pies, de tal manera que imagínate cuántas personas que tienen retinopatía diabética se pueden beneficiar, cuántas personas que tienen nefropatía diabética, pie diabético y neuropatía diabética, ¿sí? Estoy hablando no de magia ni de medicamentos, estoy hablando de los fenómenos lógicos, de darle una mejor nutrición a tu cuerpo, pero en este caso especializado, ¿sí? En darle una nutrición especializada a tu cuerpo para elevar esos niveles de glutatión, ¿sí? Entonces, no todo es medicamento. A esos pacientitos se les puede dar insulina, se les da medicinas para mejorar la circulación, se les da otros medicamentos para, etcétera, desinflamatorios, analgésicos, pero se nos olvida la parte más básica, la más importante de todas, que es darle al cuerpo los nutrientes que ocupa como materia prima para ayudarle a esos tejidos, en primer lugar, a disminuir su sufrimiento, ¿sí? Y en segundo lugar, a que puedan regenerarse de una mejor manera, ¿ok? Entonces, es la explicación a grandes rasgos de la diabetes tipo 1, y hay una diabetes tipo 2. Es el tipo de diabetes en el cual el paciente sí produce insulina, ¿ok? Nada más que a veces no tiene la calidad adecuada o las células se vuelven resistentes a su propia insulina, ¿ok? La insulina que debe de recibir de su propio cuerpo. Y esto significa que también pierden esa capacidad de introducir la glucosa a esas células, entonces esas células no pueden producir. Y todo ese exceso de glucosa en la circulación provoca fenómenos de estrés oxidativo muy importantes, ¿ok? Yo quiero aclarar que más del 90% de los pacientes diabéticos, más del 95% de pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2. O sea, los que son resistentes a su propia insulina, ¿ok? Y generalmente el diabético tipo 2, aunque también puede haber una cierta carga genética, también se relaciona mucho con la edad, se relaciona mucho con ese exceso de grasa, principalmente abdominal, ese sobrepeso, y bueno, algunos factores que tienen que ver con el tipo de alimentación. Son varias causas, la mayoría son evitables o son mejorables, ¿verdad? De hecho, una persona con diabetes tipo 2 con simplemente tener una alimentación sana, variada, que deje de comer lo que no debe de comer, con tener las tallas, más que el peso, las tallas que debe de tener, generalmente se deja de expresar esta enfermedad, ¿ok? Sin embargo, ellos también tienen ese tipo de fenómenos en el cual hay un daño en la microcirculación, igual puede haber un daño en la retina, en la circulación del cerebro. Estamos hablando de todo lo que son las pequeñas arterias de toda la economía de nuestro cuerpo. Hablo en particular de esas áreas porque obviamente son las más frecuentes, las más sensibles y las más dolidas por un ser humano. Así que pierda la vista, que pierda la función del riñón, que haya una amputación,
de un dedo, de un pie, de una pierna por ese pie diabético, son cosas graves, ¿ok? Obviamente ellos siempre van a requerir su manejo médico. Hay que recordar que un donador de cisteína es un nutriente, no es una medicina, ¿sí? Esto no suspende ni sustituye la figura del doctor y tampoco de los medicamentos, pero ¿qué crees? Tú no puedes construir tejidos con medicamentos. Las medicinas van a tener un papel sumamente importante y, por supuesto, este donador de cisteína tiene otro papel, que es ayudarle a tu cuerpo a fabricar ese glutatión que requiere precisamente para que las células fabriquen más energía y con ello puedan hacer sus funciones, ¿sí? Eso también va a disminuir el estrés oxidativo, va a permitir la eliminación de toxinas, ¿verdad? Y eso también va a permitir que simple y sencillamente todas las células puedan funcionar un poco mejor. Disminuir demasiado esa situación de sufrimiento tisular o del sufrimiento de cada tejido de todo tu cuerpo, ¿ok? Generalmente este tipo de pacientes se les da medicamentos como metformina, como glibenclamida, acarbosa, o sea, medicamentos que le ayudan al cuerpo a disminuir. Quiero que escuches esta frase porque te va a explotar un poquito la cabeza si no sabes mucho de diabetes. Estos medicamentos disminuyen la glucosa en sangre, ¿ok? Pero simple y sencillamente no le hacen algo en particular a lo que viene siendo la fisiopatología de la diabetes, ¿ok? Lo único que saben hacer es disminuir los niveles de glucosa. Los fenómenos de la diabetes tienen que ver más con tu nutrición y la expresión o no expresión de esa genética que tienes sobre tu diabetes. Ojalá que me haya dado a entender. Yo con esto quiero terminar mi participación en esta primera parte que tiene que ver con explicar en términos muy sencillos la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y a nuestra de ceremonias, a Claudia. Muchas gracias, Claudia, por la invitación.